sea hidrocefalia, y con toda la patología de hipertensión endocraniana, obviamente, ¿no? En cuanto al tejido vascular proveniente del componente arterial o venoso, cuando hay ruptura del mismo, la acumulación de sangre provoca un coágulo. El coágulo puede tener su volumen X, Y o Z. Si el volumen es mayor a 30 centímetros cúbicos en la región supratentorial, descompensa al paciente y trae problemas. Hipertensión endocraniana, y si no se compensa, paro o muerte. Y en la fosa posterior, cuando es mayor a 3 centímetros, el componente vascular que esté en exceso de 3 centímetros tiene que ser evacuado porque si no el enfermo se enclava y se muere por hipertensión endocraniana. No se olviden de esos detalles, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la patología vascular neuroquirúrgica. El componente vascular cerebral tiene un capítulo muy particular que se llama la hemorragia subaracnoidea espontánea y los aneurismas cerebrales. El- la hemorragia subaracnoidea espontánea corresponde pues a la ruptura de un vaso dentro del cerebro, o sea, la cirugía vascular cerebral. En el Hospital Revalliati, la cirugía vascular cerebral se practica desde el año 60 con el doctor Morote, que ven ustedes ahí que está agarrando una criatura, que es el de servicio de neurocirugía. Él la hizo, la formó a su manera, la hizo crecer y ahora estamos con bastante patología vascular. Y estos pacientes delicados y graves son atendidos en la UCI de neurocirugía. La UCI de neurocirugía funciona desde el año 62. Teníamos 6 camas, se llamaban camas de control, con enfermeras neurointensivistas, con médicos neurocirujanos que hacíamos intensivos. Y así hemos trabajado hasta el año 99, donde se formó la unidad de cirugía vascular, donde éramos neurocirujanos dedicados exclusivamente a patología vascular cerebral y neurointensivos para sacar adelante sus pacientes graves. Posteriormente ya se hizo servicio a partir del 2008 hasta la fecha. Y bueno, para hacer servicio pues hemos crecido con 14 camas, ya tenemos médicos neurointensivistas, enfermeras neurointensivistas con especialidad y subespecialidad en neurointensivos, para sacar adelante a los pacientes con patología vascular cerebral que hacen hipertensión endocraniana aguda y se descompensan y hay que sacarlos como sea el problema. Usamos pues ventiladores volumétricos, sensores de presión intracerebral, monitores multiparámetros, hacemos hemodinamia arterial, yugular, electroencefalogramas al pie del paciente, usamos mucho ecodoppler. Y este es un trabajo colectivo, pues y como ustedes verán, colocar un clip por microcirugía, como ven ustedes acá, no lo es todo. Necesitamos un trabajo en equipo para sacar adelante a nuestros pacientes. Bien, el doctor Morote, como lo ven ustedes acá, ya falleció en el año 94. En el año 74, o sea, 20 años antes, se hizo doctor en medicina, presentando en San Marcos una tesis sobre cirugía de los aneurismas saculares cerebrales y las malformaciones. Fueron 50 casos de aneurismas, 50 casos de malformaciones operados en el Hospital Revalliati en el servicio de neurocirugía, que es el nuestro. Presentó su casuística y vamos a hablar sobre eso, aneurismas. La hemorragia subaranoidea se presenta porque los aneurismas y los vasos cerebrales ingresan al parénquima cerebral por el espacio subaranoideo, ¿ya? Y por el espacio subaranoideo, a través de la cisura de Silva y demás cisuras de la base del cráneo y de la región supratentorial, se van hacia los distintos lugares de la región frontal, temporal, parietal, occipital. Pero en el camino presentan estas dilataciones que estoy señalando, estas dilataciones. Estas dilataciones son de pared delgada, de tal modo que cuando hay estrés hemodinámico se hace una pequeña efracción o una ruptura y hay hemorragia. ¿Pero hemorragia de qué? De sangre arterial, de la pared arterial,
de la arteria que tiene que transmite la presión que la aorta le manda, que son presión media de 90 milímetros por milímetros de mercurio. Entonces, con esa potencia sale la sangre acá. Por eso es que provoca todo ese daño. Y por eso es que Walter Dandy en el año 1938 ingeniosamente aplicó esta teoría de colocar un clip, que es lo que ven ustedes acá. El clip se aprieta por la parte posterior como un gancho de ropa, abre las patitas y se suelta y cierra. Acá está abierto, está sangrando, acá se cierra y se oblitera y se aísla de la circulación general. Ese es el objetivo de evitar que se rompa. Se rompe el aneurisma. Y si está roto, dejar de sangrar. Acá tienen ustedes un aneurisma no roto, sacular, que es una dilatación sacular en una pared arterial. Esta dilatación, por ejemplo, tiene 6 milímetros de ancho. ¿Ya? 6 milímetros de ancho. Entonces, como ven ustedes, la rotura de un aneurisma no es de juego, es una cosa grave. Acá vemos una imagen de un aneurisma no roto, con muchos enfermos que se presentan con aneurismas no rotos. O sea, que se diagnostican porque no se ha roto el aneurisma, la dilatación sacular está allí, no se ha roto. Y acá ya se ha cerrado, se ha sellado con un clip. El clip llamado definitivo tiene más o menos entre 120 y 300 dinas por centímetro cuadrado de fuerza para sellar la pared e impide que haya salida de sangre. Existen otros clics que se llaman temporales, que son de 50 dinas por centímetro cuadrado, que no tienen esa fuerza, pero ayudan temporalmente, por eso se llama temporal, a sellar y colocar adecuadamente un clip definitivo. El definitivo tiene más de 100, no se olviden nunca de eso, ¿ya? Los aneurismas, los aneurismas son dilataciones de la pared de una arteria. Pero hacen en distintas partes del organismo. En lo que concreta a nosotros, vamos a hablar de aneurismas cerebrales, también aneurismas de aorta, aneurismas de las arterias, etcétera. Son dilataciones, pero en el cerebro existen dilataciones bien claras. Existen múltiples lugares de dilataciones, como este es acá. Este es el árbol vascular cerebral, un esquema donde se ve la base del cráneo, la fosa posterior, la arteria vertebral, el tronco basilar, sus ramas del tronco basilar, la arteria carótida y sus ramas supratentoriales y el polígono de Willis, que es la conexión en hexágono de la región supratentorial con la infratentorial a través de la arteria comunicante posterior y la arteria comunicante anterior que está acá. Entonces se comunica. En todas las dilataciones en Y, por ejemplo, aquí, 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 en todas zonas la pared se adelgaza y se hace una dilatación aneurismática por las razones que vamos a mencionar más adelante. Entonces allí se hacen con mucha frecuencia dilataciones saculares, que son estas de acá que están ustedes viendo, son saculares. También existen dilataciones fusiformes, ¿ya? O disecantes. Fusiformes porque tienen forma de uso, ¿ya? Abombadas. Y dilataciones disecantes, cuando una de las paredes sufre una rotura y la sangre ingresa por allí y lo dilata. Es un disecante. Entonces, los aneurismas pues son de distintas formas en la pared arterial. Arterial, estamos hablando arterial, pared de arteria. Pueden ser saculares en forma de un saco, pueden ser ampollas o blebs que se llaman también, pueden ser fusiformes o licoectásicos grandes. El llamado micótico se provoca por una infección provocada por un microorganismo, generalmente gram positivo, en la pared de la arteria. Hace un granuloma infeccioso y se hace una dilatación que se llama aneurisma micótico. También puede ser disecante o traumático, como vemos, como estamos viendo, o un gigante también, que es frecuente ver gigantes, ya vamos a ver más adelante. ¿Ya?
Existe, para que recuerden ustedes, una relación entre el tamaño del aneurisma y el riesgo de ruptura. Ah, Esto ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Hace 40 o 45, 50 años, los textos hablaban sobre el tamaño de 9 milímetros, posteriormente a partir del 90, 7 milímetros. En este momento está aceptado a nivel mundial con la World Federation, o sea, la Asociación Mundial de Neurocirujanos, que el tamaño crítico es 5 milímetros. Con 5 milímetros de diámetro el aneurisma debe ser operado. Por encima de 5 debe ser operado. Entonces vamos a encontrar nosotros pacientes que tienen aneurismas de 2 milímetros, 3 milímetros. Esos no son para operar, son para observar. ¿Ya? Eso se observa. Obviamente con muchas recomendaciones a la familia y al paciente especialmente. Pero si encontramos un aneurisma mayor de 5 milímetros, la indicación es que debe ser operado por microcirugía o por terapia endovascular. Ya depende de la preferencia del enfermo y de las características propias del aneurisma. Cada aneurisma es diferente, no se repiten. Cada uno es muy especial, ¿ya? Entonces, 5 milímetros es el tamaño crítico para poder nosotros planificar y decir, este paciente tiene que ser operado. Ah, el aneurisma se forma, se desarrolla porque tiene algunos factores que están predisponiendo a esto. Estos factores son factores genéticos, o sea, familias. Hay familias completas de donde está el abuelo, el papá, los hijos, la tía, los tíos, tienen una familia. Donde tuvo aneurisma el padre, el abuelo, dos tías y los dos hijos, los dos tienen aneurisma, o sea, toda la familia. ¿Ya? Por el tamaño también es otro factor. A veces crece, pues más de 5 tiene que operarse. Hay aneurisma de 10 milímetros, 12 milímetros, operados inmediatamente. La tasa de crecimiento, por ejemplo, es diferente, pues a un paciente le hacemos un seguimiento en 2, 3 años sigue del mismo tamaño y a uno que en 3 meses, 4 meses o un año de seguimiento que hacemos en el control, vemos que de tener 3 milímetros ahora tiene 8 milímetros, ¿no? Se tiene que ser operado al toque, ¿ya? O sea, en cuanto a la localización, hay zonas que son de más impacto, donde el pulso arterial, la fuerza hemodinámica es más intensa, como por ejemplo la bifurcación del tronco basilar, la bifurcación de la carótida, son zonas de impacto. La bifurcación de la cerebral media, o sea, ahí se divide, entonces ahí impacta y esas zonas son de mayor sensibilidad para romperse. Por la forma, por ejemplo, los que son multisaculares, que tienen bastantes dilataciones, se rompen fácilmente. Los que son ampulares, o sea, las ampollas también se rompen rápido. Uno de los factores más importantes que se ha descrito actualmente para esto es la dinámica de flujo. Mientras más fuerza hemodinámica tiene, más tendencia a romperse hay. Otro factor son los múltiples. Hay gente que tiene un aneurisma nada más, hay otros que tienen cuatro, cinco. Lo máximo que he visto en mi vida han sido 7 aneurismas, no he visto más. ¿Ya? Eh, Hay síntomas por compresión también, tenemos que tener muy frecuente. Los que son grandes, gigantes, están con trombo, con paredes duras, paredes calcificadas, fibrosadas, gruesas, hacen compresión. La edad, ah, por ejemplo, un paciente joven o un paciente de mucha edad tiene más frecuencia de romperse. Otros factores se han incluido aquí, la ingestión del alcohol, el cigarrillo, el uso de estupefacientes, por ejemplo, cocaína, están relacionados con la ruptura. ¿De acuerdo? Entonces, por todos estos diversos factores que les menciono, se dilata la arteria, como ven ustedes acá. La arteria llega y se dilata. Esta es una cerebral media que se ha dilatado. Y tenemos múltiples sacos, uno, dos, tres sacos, ¿no? Estas son reconstrucciones espaciales tridimensionales que nos permiten ahora actualmente con la tecnología tener una idea muy adecuada, muy especial de lo que es un aneurisma para poder nosotros atacarlo, poder plantear uno. Por ejemplo, aquí tenemos
lo que se llama un TIT, o sea, un pezón de Murphy. Esta zona es muy débil, rompe con mucha frecuencia. Entonces, cuando vemos un aneurisma multilobulado con pezón de Murphy, tenemos que operarlo. Se tiene que operar porque si no, el desenlace es muy malo. Con la tecnología actual, como ven ustedes, se ha permitido hacer arteriografía y esta arteriografía que es colocar una sustancia yodada intraarterial que opacifica y nos permite ver la forma de la arteria y con la tecnología actual podemos ver a colores toda la forma que está para poder planificar una cirugía. Entonces nosotros vemos que tenemos la posibilidad de, de- de saber qué está pasando en un paciente. En este caso, por ejemplo, se ha hecho una tomografía con angiotomografía. Esta es una imagen de angiotomografía de un aneurisma gigante, dilatado, grande, que hace efecto de masa, obviamente. Y aquí en esta arteriografía vemos una forma de cómo está el aneurisma para poder planificar la cirugía. Esta es una panarteriografía convencional, donde vemos el árbol arterial, la cerebral anterior, la carótida petrosa, el seno cavernoso, la cerebral media y sus ramas, la cerebral anterior y sus ramas, para poder ver adecuadamente con la arteriografía convencional. Entonces, como ven ustedes, se ha avanzado bastante en poder nosotros establecer si existe o no un aneurisma. Eso se llama estudio con gol estándar, o sea, el estándar de oro. El gol estándar para estudio se llama panarteriografía digital. Panarteriografía digital. Es la prueba de elección. Esta prueba nos va a permitir ver el tamaño, la morfología, la localización, la forma del cuello, si es único o múltiple, ver toda la circulación, si tienen el lado derecho, tienen el lado izquierdo, tienen la fosa posterior, y planificar la cirugía para hacer qué vamos a hacer, cómo planificamos el abordaje, ¿no? ¿Y qué hacemos? Si es cirugía o terapia no vascular. Con todo eso, podemos decir que este paciente tiene un aneurisma de la comunicante anterior, en nuestra casuística es un 30%, o un aneurisma de la carótida interna, también un 30% en nuestra casuística del hospital, o uno cerebral media, también un 30%. Son diferentes localizaciones. La comunicante anterior, por ejemplo, sangra en la línea media interhemisférica anterior. Ustedes acá la sangre. Cuando alguien ve una sangre así, lo más probable es que sea comunicante anterior. Se hace la arteriografía y se encuentra pues que está en esta zona. Los aneurismas de la carótida interna son más bajos, son de la más abajo, pero también se diagnostican así. Y lo de la célula media van para el valle silviano, como en este caso, en esta zona, al valle silviano, la región lateral, como acá, ¿no? Entonces, más o menos nos orienta la localización. Pero de todos modos, que hay pues colegas que han trabajado y siguen trabajando con aneurismas. Por ejemplo, el doctor Lawton, Michael Lawton, es un colega norteamericano que trabaja con bastante patología vascular y otras más, ¿no? No solamente eso, también hace malformaciones, hace bypass, cavernomas, es un señor que trabaja bastante. Tiene casuística, tiene bastante referencia de variantes. Este libro se llama Seven Aneurismas de Lawton, de Michael Lawton. Este libro fue publicado con la creencia de ayudarnos pues, a los médicos neurocirujanos a poder entablar y hablar el mismo idioma. Acá en el libro Blotton tiene 4.700 aneurismas. En este momento está por más o menos 6.000, cerca de 6.000 aneurismas. Este libro tendrá unos 5 años más o menos. En su casuística, miren, hay aneurisma de la cerebral media, de la comunicante anterior, de la comunicante posterior, de la basilar, la oftálmica, la pica pericardiosa. Son las 7 arterias más frecuentes para él, ¿entienden? Lo casi lo mismo se repite con nosotros, pero hay más lugares, hay más lugares. Por ejemplo, la coroidea no está considerado, ¿no? No está, la pica tampoco está considerado, pero no sí está la pica, ¿no? La cerebral posterior no está. Entonces, realmente
Hay aneurismas en las arterias del cerebro. Obviamente que las más frecuentes, repito, son cerebral media, comunicante anterior, cerebral posterior o comunicante posterior, que se llama así. Comunicante posterior o de carótida interna, comunicante anterior y cerebral media. Son las más frecuentes. Comunicante anterior, cerebral media, entre las tres, 90%. 30 cada uno, 30, 30, 30, 90%. Es lo más frecuente. Lo demás hay, sí. ¿Con esa frecuencia? No, pero hay. Eso no podemos descartar. Entonces, resumiendo la información que les doy, la hemorragia subaracnoidea espontánea, porque también hay hemorragia subaracnoidea traumática. ¿Cuándo es traumática? Pues cuando hay un trauma, un cráneo encefálico y ¡plac! Rompe una arteria o una vena y hay hemorragia, hay sangre en el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo que estoy señalando. Pero en condiciones normales, el espacio subaracnoideo tiene líquido cefalorraquídeo cristalino, y por allí transcurren las venas y las arterias, especialmente la arteria es lo que estamos viendo. Entonces esta arteria pasa por el espacio subaracnoideo, ven ustedes por ahí, y se mete por las fisuras, por los espacios perivasculares, especialmente por las cisternas, por ahí caminan los vasos. Pero por problemas del paciente, se rompe la arteria y esa sangre pasa al espacio subaracnoideo y provoca una hemorragia. En este caso, por ejemplo, se ha roto y ha llenado de sangre a todo el polígono de Willis, todas las cisternas de la base, ¿ven? La cisterna interhemisférica anterior, la cisterna silviana, la posterior, incluso se ve el tronco encefálico. ¿Por qué? Porque alrededor se ha llenado de sangre. Este es un sangrado de la base, con tomografía. Ustedes, entonces, cada vez que sospechen que haya una hemorragia o que un paciente ha tenido un sangrado, tomografía sin contraste. El mejor contraste es la sangre. Ahí encuentran ustedes sangre. Entonces, si es sangre, se trata de un paciente que ha tenido una hemorragia cerebral espontánea, hay que estudiarlo. En este caso, otra tomografía, se ve la sangre en los hemisferios laterales. Acá, esto es sangrado silviano, sangrado silviano. Este es sangrado interhemisférico anterior. ¿Ya? Entonces, la sangre nos orienta al camino. Entonces, la hemorragia subaracnoidea es una salida de sangre al espacio subaracnoideo sin relación con trauma encefálico. O sea, es espontáneo, no tiene ningún trauma, es espontáneo, se rompe en forma espontánea. Cuando esta salida súbita de sangre pues supera los 30, 50 mililitros, el paciente hace paro, no se compensa y el paciente habitualmente fallece. ¿Cuántas veces ocurre este? Epidemiológicamente hay estudios, más o menos, aprox en Perú, América Latina, 16 por 100.000, en Estados Unidos igual. Pero no hay estudios netos que completos, ¿no? No hay buena casuística, no se puede llevar bien la casuística. Hay lugares donde es una pésimo transporte de casuística, ¿ya? La hemorragia subaracnoidea espontánea se debe prácticamente a un 80% a un aneurisma roto. Entonces, si nosotros vemos una hemorragia espontánea, lo primero que tenemos que pensar es que ese paciente ha tenido un aneurisma roto, un aneurisma cerebral que se ha roto. Lo primero que hay que pensar, lo primero que hay que pensar. Hay otras causas, malformaciones, alteraciones hemodinámicas, vasculopatías, desgracias sanguíneas, infecciones, etcétera. Hay otros, pero lo primero, hemorragia subaracnoidea espontánea. Lo primero, ¿de acuerdo? Con todo lo que les he mencionado, entonces, vamos a resumir la etiopatogenia. La edad, generalmente sexta, cuarta, quinta, sexta década de la vida, el exceso más en mujeres. Genética es bien frecuente en las familias. En cuanto a la etnia, hay discusiones. Se plantea que la raza negra tiene más porque tiene más hipertensión, pero eso no es muy aceptado actualmente. La causa exacta de la anemia intracraneal es desconocida. Se le plantea, se le da un poco de culpa al uso del cigarrillo, al uso del alcohol,
Por ejemplo, el alcohol, eso lo atribuyen en Finlandia porque toma mucho licor, un licor de papa, mucho vodka. Entonces, creen que por eso está relacionado. Pero hay lugares donde hay mucho alcohólico y no hay nada de eso. Ya, eso el cigarrillo. El hipertenso también, pero no hay muchos factores, ¿no? No hay muchos factores. En cuanto a la fisiopatología, como vemos otra vez, la aracnoides que está en el espacio subaracnoideo es una membrana delgada llena de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y está debajo de la dura madre y íntima relación con el tejido cerebral, pues más o menos calculamos que ahí hay unos 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, que son como, ¿qué se llama? Como el agua que para un barco, pues no como un océano que lo tiene flotando el cerebro con líquido. Y allí sangra. Ese sangrado se extravasa y miren ustedes cómo pinta toda la cisterna, pues se llena de líquido, de sangre, y se ve blanco, ¿por qué? Porque tiene pues hemoglobina, tiene pigmento, tiene fierro, entonces se ve eso así, con 50 60 unidades Fauci, ¿ya? Entonces acá hay un sangrado en todas las cisternas, toda la base, todo el espacio subaracnoideo, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver algunos aspectos de la teoría de por qué se forma el aneurisma. Se ha dedicado, y no se olviden nunca de esto, uno de los mayores, digamos, componentes actualmente es el estrés hemodinámico. Así se llama, estrés hemodinámico. El estrés hemodinámico golpea la pared arterial, como se ve acá, la golpea, la golpea, la golpea, la golpea, y va ablandando la pared de tal forma que al final prácticamente ya no existe no existe pared muscular, solamente hay íntima. Y entonces por allí, ¡plum!, se rompe, ¿ya? Entonces, el estrés vascular el estrés hemodinámico es vital. El estrés hemodinámico que con frecuencia en las zonas donde hay bifurcaciones, donde hay salida de un vaso. Mira, por ejemplo, acá está el estrés hemodinámico golpeando, 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 hasta que debilita la pared, se dilata y ¡pum!, se rompe. Ya, no se olviden de eso, estrés hemodinámico. Ahora, ¿qué pasa cuando se rompe? Entonces, digamos, cuando bruscamente sale la sangre al espacio subaracnoideo, o sea, hay una liberación de sangre allí y se acumula. Eso provoca una hiperemia reactiva y una isquemia transitoria. Ese es el daño inicial. Eso ocurre, esa es la injuria inicial que ocurre en las primeras 72 horas. Es terrible. O sea, las primeras 72 horas son producto del impacto inicial de la salida de sangre, provoca isquemia transitoria, provoca hiperemia reactiva, masa. ¿Por qué? Porque se acumula pues, la sangre, no son las primeras, es el daño precoz. El daño precoz se puede ser, como ven ustedes acá, se forma un coágulo. Este coágulo puede comprimir el parénquima cerebral, ¿ya? Entonces da la injuria, es un efecto mecánico. Ahora, esta hemorragia puede ser a la convexidad, dando un coágulo, puede ser intraventricular, trayendo problemas, ¿ya? Da efecto mecánico, e incluso puede obstruir la dinámica del LSR y da hidrocefalia. O ser de buen volumen y da un efecto de masa, como acá, por ejemplo, sangró acá en la cerebral media, es un coágulo y un efecto de masa, ¿no? Entonces, como vemos, a esta salida de masa se une pues una isquemia global aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión de perfusión. Entonces eso trae problemas en la microcirculación, ¿de acuerdo? Ahora, el daño primario, en el fondo de todo, se ha llegado a establecer que tiene un causante. ¿Cuál es? El causante es este. Ocurre una activación simpática del sistema nervioso simpático. Este estado hipersimpático es tan intenso en el paciente, que provoca falla cardíaca y provoca falla pulmonar. Es frecuente en pacientes con hemorragia cerebral aguda presentar edema pulmonar agudo neurogénico, o sea, el enfermo elimina sangre por la boca cuando tose en pleno, o tener disfunción cardíaca,
Nosotros lo vemos como que si fuera un infarto, y realmente no es un infarto, porque se le hace estudio encima si está normal, pero te dan todo el cuadro clínico de un infarto. ¿Por qué? Por el estado hipersimpático, que se lesiona el miocardio. No se olviden de eso. ¿Existen complicaciones sistémicas asociadas a todo el sangrado que les he mencionado? Sí, pues, ¿no? El edema pulmonar neurogénico, el scanning miocárdico, el síndrome de la cardiomiopatía de Takotsubo, ¿se dan cuenta? Todo esto es por el estado hipersimpático, ¿ya? Hay hiponatremia, un CIRS, entonces hay problemas sistémicos también. Eso en las primeras 72 horas. Posteriormente, se agravan las cosas cuando, ¿qué? Cuando nosotros encontramos que hay zonas de vasoconstricción y zonas, digamos, dilatadas, ¿no? Entonces, esas zonas de vasoconstricción y vasoespasmo se llama vasoespasmo angiográfico. Existen zonas de microtrombosis activada aquí que va a provocar daño, va a provocar isquemia, va a provocar trastornos que se llaman complicaciones neurológicas tardías. Esas complicaciones pues son infartos, convulsiones, etcétera, ¿no? Es lo que provoca el vasoespasmo. Clínicamente se manifiesta cuando el enfermo aparentemente está despierto 2, 3 días y a partir del cuarto día empieza a tener isquemia, empieza a hacer disfasia, paresia, trastorno neurológico, baja el Glasgow. Entonces, ese enfermo empieza a hacer vasoespasmo y hay que atacarlo, completar. ¿Por qué? Porque está haciendo pues estos fenómenos de vasoconstricción que provocan isquemia, ¿ya? Entonces, resumiendo hasta ahorita, la primera etapa es sangrado agudo, que se puede complicar con resangrado en los 3 primeros días. Más intenso el resangrado el día 1. Pasado el tercer día, estamos al cuarto o quinto día, viene la otra complicación que se llama vasoespasmo, o sea, la complicación tardía. El vasoespasmo trae serios problemas. Y la tercera complicación, que no la estoy mencionando, pero que la vamos a ver con calma, se llama hidrocefalia. Entonces, y existe otras más que vamos a mencionarlas, pero las más importantes que quiero que recuerden es resangrado los primeros 3 días, vasoespasmo a partir del cuarto día hasta el día 12 y posteriormente hidrocefalia. Entonces, vamos a recapitular por ahora la injuria que provoca la hemorragia subarachnoidea, isquemia. Una isquemia por múltiples mecanismos que hemos visto, ¿no es cierto? No hay buena perfusión cerebral, más isquemia. Hay constricción de la vasoconstricción, isquemia. Aumento de la vasoconstricción por estado hipersimpático, por catecolaminas, angiotensinas, no está hipersimpático. Entonces el paciente, ¿cómo se nos presenta? Muchos pacientes tienen dolor de cabeza previo, estados de dolor intenso, que se llama cefalea centinela. Se ve más o menos entre un 15 a 40%. No todos, pero algunos sí nos dicen. Después, cuando ha sangrado el enfermo, ya tiene signos meningios por irritación de la sangre, provoca rigidez de nuca. Ah, lo más usual, lo que más vemos es una cefalea brutal, una cefalea que se llama el trueno, o sea, como que se rompe algo ahí. ¡Pum! Brutal. El enfermo la describe como que nunca antes ha tenido un sangrado igual, un dolor de cabeza igual, nunca, ¿ya? Que puede estar relacionado con esfuerzo, ¿no? De forma espontánea. A veces el dolor es brutal, está sentado haciendo, no haciendo nada y ¡pum! Viene la cefalea, como un rayo ahí que explota en la cabeza. Algunos pacientes me han contado que sienten como una agua caliente que les baja desde la cabeza, del vértex hacia la espalda. Otros como si hubieran recibido un palazo brusco en la cabeza y no se acuerdan, no se acuerdan. Después de eso, ya cuando despiertan, viene pues fotofobia, o sea, la luz les irrita, náusea, vómitos, a veces vómito meninquio, sin náusea, vómitos sin náusea. Compromiso de conciencia, que a veces te lo lleva al coma. Si somos más acuciosos, hacemos fondo de ojo, vamos a encontrar una hemorragia subhialoidea, que se llama el síndrome de Terson, que se ve entre 4 a 27% de casos. Se ve, o compromiso de los oculomotores, hay
parálisis de la mirada lateral o hay estrabismo convergente, ¿no? A veces hay convulsiones. Entonces los síntomas son, como vemos, bien claros. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Alteración de conciencia, vómitos, hipertensión, fiebre, fotofobia, convulsiones. Siempre tener en cuenta que se presente una hemorragia subaracnoidea, adormecimiento en la mano, adormecimiento de los dedos, dolor de cabeza persistente. Tienen que tener bastante acuciosidad, no dejarse sobrellevar. Eh, Decirle al enfermo que está con estrés, con angustia, etcétera, etcétera. Créanle al enfermo, háganle su tomografía. Especialmente si ese dolor que se llama thunderclap, o sea, es como un trueno que rompe la cabeza. ¡Brum! Tienen cuidado, mucho cuidado. Hay a veces dolor de espalda completo, como les dije, a veces siente como que le quema la espalda, ¿no? Entonces, para evitar, para evitar que estos enfermos sean dados de alta de emergencia cuando vienen, se ha hecho esta pequeña escala de Ottawa, me parece que se llama, donde se plantea, pues, qué cosas hay que tener en cuenta. Se llama escala de predicción clínica de hemorragia subaracnoidea espontánea. Por ejemplo, si el enfermo viene, tiene más de 40 años, tiene rigidez de nuca, si llega en ambulancia, si está con hipertensión, si tiene trastorno de conciencia o está vomitando. Pero en estos casos, sospechen siempre hemorragia subaracnoidea. En estos casos, tengan en cuenta que podría tratarse de una hemorragia subaracnoidea. Ahora, una vez presentada la hemorragia subaracnoidea, tenemos que hablar el mismo idioma. ¿Cómo la podemos uniformizar para hablar el mismo idioma, decir, este es así, es a llamarle por su nombre? Nosotros tenemos que aplicar la escala de Hanniges. La escala de Hanniges es la aplicación del estado neurológico combinado hasta cierto punto con la escala de Glasgow, pero generalmente no es así. Nosotros entendemos que cuando Hanniges le hicieron no había Glasgow, ¿ya? Y que fue así, ¿no? Entonces, esos grados son pacientes asintomáticos con leve cefalea, pero que han tenido hemorragia, pero está asintomático y leve cefalea. Y pacientes que tienen una cefalea moderada, severa, ¿no? Con trastornos oculomotores. Imagínense ustedes, con trastornos oculomotores. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Se ahorra? ¿Aló? ¿Me están viendo? Sí, doctor, sí se ve. ¿Se ve? Mm, sí, doctor, sí se puede ver. Ah, ya, gracias, gracias. No sé qué pasó. Ah, es de grado 1, grado 2. Grado 3 está confuso, leves signos focales, moderados. Lo importante es que grado 1, 2, 3, el paciente está despierto. El paciente no tiene mucho compromiso neurológico. Y estos son los pacientes que tienen lo que se llama de bajo grado. Pues estos casos se favorecen tremendamente si se operan con microcirugía. 1, 2, 3. Son casos para cirugía. En cambio, los 4 o 5 ya están más comprometidos. Los grados 4 están estuporosos, ya están más comprometidos. Y el grado 5 está comatoso, descerebrando, ya está en malas condiciones, un grado menos de 8. ¿Ya? Que existen pacientes así, llegan así. Y a eso viene el comentario que les hago de que no cometan el error pues, de decir a una enferma, tiene HCA. ¿Por qué lo hospitaliza su papá, su hijo? Porque tiene HCA. Ellos no saben qué es HCA. Nosotros sabemos que HCA es hemorragia subaracnoidea, pues, pero ellos no. A ellos hay que explicarles en su lenguaje entiendan y decirles pues que está delicado. Si entra moribundo, entra en malas condiciones, no va a salir pues al día siguiente corriendo a hacer la maratón, ¿no? Obvio, ¿no? Hay que explicarle porque la familia espera mucho. Y si no se le dice las cosas como son, pues al final nos tergiversa y nos trata de que estamos haciendo negligencia médica.
Por eso hay que hablar las cosas bien, aprenderlas bien desde ahora. Entonces, grados uno, 2 y 3 son pacientes que están prácticamente despiertos, que obedecen. O esos pacientes se benefician con la cirugía. Grados 4 ya menos, y grado 5 ni qué se diga. Si ustedes la mortalidad, ven la mortalidad en el grado 5, pues míralo acá, al año 68, que es cuando se empezó a trabajar con fuerza esto, miren ustedes, 100% muertos. 100%. Ahora, con todo nuestro avance, cuando entramos a grado 5, pacientes graves, la mitad, 50%. La idea es mejorar, pues, ¿no? Se le ofrece más posibilidades, pues. Antiguamente, cuando alguien tenía estos casos, le decían, Dios mío, le decían, ha tenido una hemorragia cerebral, ha tenido una hemorragia cerebral, o un derrame. El paciente ya prácticamente está sentenciado, ¿no? Ya derrame, se muere. Actualmente no, pero peleamos hasta el final. Ya. Aparte de la escala de Hanighes, hay otras escalas, ¿no? La escala de la World Federation, por ejemplo, te aplica el Glasgow. Pues básicamente es lo mismo. Si ven ustedes acá, el grado 5 es que 3 a 6, 7 a 12, grado 4, grado 3, 13, 14. El Glasgow 15, 13, prácticamente está con déficit vocal y despierto. Pero ven ustedes que de alguna forma 1, 2, 3 son de bajo grado y 4, 5 son de alto grado. O sea, la mortalidad, las complicaciones en estos grados es mucho mayor. ¿Cómo hacemos el neurodiagnóstico, diagnóstico de la hemorragia cerebral espontánea? Es el diagnóstico vascular. Sobre eso quiero explicarles bien. Quiero que escuchen bien. En emergencia vamos a tener un paciente que llega con compromiso de conciencia, cefalea intensa, náusea, vómitos, sospechamos en hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué hacemos? El neurodiagnóstico. ¿Qué hace? Primero, tomografía sin contraste. O si se presenta el caso, resonancia. O arteriografía cerebral, que es el gol estándar. A la tomografía se complementa la angiotomografía con contraste. A la resonancia, la angioresonancia. También es útil en el diagnóstico de la punción lumbar y el Doppler transcranial. De eso vamos a dar algunas nociones para que entendamos. La tomografía es el procedimiento de elección. Prácticamente nos da el diagnóstico del 90% de casos en las primeras 72 horas. Digamos, es bastante, ¿no? En muchos casos nos indica la zona de ruptura, la presencia de hematoma intraventricular, hematoma parenquimal, la presencia de hidrocefalia. Y lo que es importante, recuerden esto, en la tomografía, por la cantidad de sangre que se ve, la cantidad de sangre que se ve, nos orienta a suponer o a predecir el vasoespasmo o la tendencia a desarrollar vasoespasmo. A más sangre, más vasoespasmo, es la escala de Fischer, ¿no? Más sangre, más vasoespasmo. ¿Ah? Como ven ustedes, tomografía y angiotomografía. Inmediatamente con sangre en el Valle Silviano, angiotomografía y ven ustedes acá el aneurisma. Se diagnosticó el aneurisma. ¿Ah? Entonces, se hace angiotomografía. En algunos lugares del mundo, especialmente en Finlandia, con angiotomografía entran a operar sin ningún problema. Yo en la clase anterior les mostré una imagen de angiotomografía vascular donde se vea un aneurisma en toda su dimensión y su forma. Esas imágenes nos proporciona el doctor Juha Herreniemi, ya fallecido, que fue jefe de Helsinki, del hospital de Helsinki en Finlandia. Estuvo por acá en el Perú, que ayudó, nos enseñó bastante. Acá tiene usted angiotomografía. Con angiotomografía pues avanzamos. Sobre la cantidad de sangre que encontramos en la tomografía, les hablé el Fischer. A más sangre, más vasoespasmo. O sea, uno tiene que calcular, pensar. Miren ustedes, cuando existe sangre gruesa, grueso y bastante sangre, 40% de vasoespasmo sintomático.
sea, prácticamente uno de cada dos. O sea, tiene que estar atento que haga su espacio. ¿Ya? Después, resonancia es otro estudio diagnóstico que también se hace, pero no es muy práctico porque el enfermo está agitado, no hay turnos, hay condiciones para hacer resonancia. Y el cuadro agudo es bien difícil. El cuadro clónico mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor, ayuda mucho a estudiar. Con relación a a la punción lumbar, de entrada no debe hacerse, pues de entrada no debe hacerse. Se hace cuando uno va avanzando en el diagnóstico. Por ejemplo, viene un enfermo que ha tenido su hemorragia, pues en Chuyocota, en Corocochay, por ahí lejos del mundo, y ha demorado en llegar acá 12 días, pero ha llegado, lo han enviado referido. Ha tenido un dolor de cabeza brutal, ha tenido un cuadro clínico así, clásico, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, desmayo, convulsión, ¿no? Le hacemos la tomografía y está normal. No es que no haya sangrado, la sangre se reabsorbe. A partir del segundo o tercer día se empieza a reabsorber. A los 10 12 días ya no hay sangre, ya está normal. Entonces, en ese caso, la siguiente etapa es hacer una punción lumbar, haciendo tomografía y que no haya masa. ¿Por qué? Porque si usted hace punción lumbar con una masa, lo más probable es que lo descompensa al enfermo. A veces se muere. He visto casos, ¿no? Por punción lumbar que no debía hacerse. Entonces, si se puede hacer la punción lumbar, hacemos la punción lumbar, esa punción lumbar nos va a orientar a encontrar que ese paciente que vino de provincia después de tantos días con tomografía negativa, sí, el líquido cefalorraquídeo es santocrómico, sí tuvo hemorragia. Hay que hacer inmediatamente angiotomo. A veces sale ya hemorrágico, tenue, digamos, lavado de agua de carne. Inmediatamente pues hay que actuar, ¿no? O en su defecto, si tenemos dudas de que sea traumático, etcétera, etcétera, se le hace espectrofotometría. Entonces ahí se, se llega a la conclusión pues, de lo que estamos presentes, ¿no? Entonces, la punción lumbar nos ayuda. Ahora, acá les estoy viendo unos errores frecuentes al hemorragia. Muy frecuentes, como no tenemos la noción, no tenemos la idea, no tenemos la sospecha, no se nos ha metido en la cabeza la posibilidad de que la hemorragia es grave y uno tiene que estar atento a eso, se le pasa, pues, ¿no? Se le pasa. Entonces, hay que estar atentos. Uno tiene que tener un conocimiento, leer bastante sobre el tema para estar atento. ¿Ya? La tomografía también tiene sus limitaciones, ¿no? Hay pequeños sangrados. Es frecuente también ver cuando el paciente tiene anemia, sale normal, no hay sangre, ¿no? O en la punción lumbar, si le hacemos mal la punción, le hacemos una punción canal vacío que decimos, ¿no? O sea, de repente hay errores que hay que subsanarlos para no repetirlos. Entonces, con todo ello hemos llegado a la arteriografía. Decimos, hay que hacer arteriografía. Para eso usamos el angiógrafo, como es el que estamos mostrándoles a ustedes. El angiógrafo nos da, pues, el diagnóstico por excelencia, es el gol estándar. La sustracción de imágenes por angiografía es el gol estándar, la arteriografía. La diagnóstico de aneurismas pequeños, hasta 2 3 milímetros de diámetro. O sea, nos permite a nosotros conocer exactamente el árbol vascular, arterial, capilar y venoso. ¿Se dan cuenta? La cantidad de calidad que hay. En este momento tenemos ya lo que se llama arteriografía por rotacional tridimensional, o sea, tenemos imágenes extraordinarias sobre el aneurisma. Ven ustedes acá un aneurisma basilar con todas sus ramas, grosor, tamaño, otro aneurisma grande, silviano, en toda su dimensión. Nos permite conocer adecuadamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un hematoma y está el aneurisma allí. Entonces, realmente el aneurisma nos permite, la arteriografía nos permite conocer el caso, ¿no?
Un error bien frecuente, yo no lo he visto últimamente, pero tengo contado 7 casos en toda mi trayecto de neurocirujano de mala información de este tipo de lesiones así redondas que están en la zona de la silla turca, interpretados como tumor de silla turca y son aneurismas. Se fueron operados como tumor y son una hemorragia brutal y eran aneurismas gigantes orientados de esta zona. Entonces, de cajón ahora, cada vez que alguien tiene una tumoración de hipófisis, primero hay que hacerle una arteriografía o una tomografía o angiotomografía para ver si no se trata de esto, ¿no? Ustedes, esta imagen corresponde a esto, un aneurisma dilatado y entonces es bien grave eso. Entonces, como vemos, ya tenemos la imagen acá de nuestro aneurisma con reconstrucción tridimensional, una pan arterio y la tomo. Ahora, ¿cuándo operarlo? Tiempo óptimo, el timing. Fue una vieja discusión hace muchos años. Actualmente nos hemos quedado en que debe operarse apenas se diagnostica, apenas ocurre. Es lo que se llama cirugía precoz del aneurisma. ¿Por qué? Porque esta cirugía precoz del aneurisma nos permite evitar la rotura, el resangrado que ocurre en los primeros 3 días, que les hablaba hace unos minutos. En los primeros 3 días hay resangrado, especialmente el primer día. Y eso, ¿qué gravedad tiene? Aumenta la mortalidad, pues. Si la mortalidad es el 50%, con eso aumenta más. Por eso tiene que haber cirugía precoz. Tiene que haber cirugía precoz. Tiene que haber cirugía precoz. Que se ha demostrado que con el tiempo, pues, da sus frutos. Hay factores a favor de elegir cirugía temprana, y realmente evitar, pues, se puede sacar el coágulo, etcétera. Pero la cirugía precoz tiene muchas ventajas. La cirugía tardía generalmente se hace en pacientes que están pues siderados, pacientes que tienen mala condición clínica, pacientes que están con sangrado tipo 5, mala condición neurológica, ¿no? O pacientes que tienen dificultades para ser clipados en agudo porque está hinchado el cerebro, un gran edema, ¿no? Entonces esos pacientes hay que tratarlos con calma. El manejo inicial de la hemorragia, como ven ustedes, es prevenir el resangrado. Para eso es cirugía. Estabilizar al paciente y evitar complicaciones. Básicamente es manejo en UCI, reposo en cama, dieta, antieméticos, laxantes para que no haya pujo y se rompa, control del dolor, que no le duela, que no haya hiperglicemia, uso de manitol o soluciones hipertónicas, control de la fiebre. ¿Tenemos complicaciones médicas? Sí, hay complicaciones a todo nivel. Complicaciones respiratorias, por ejemplo, neumonía, telectasia, embolismo, edema pulmonar, hay endocrino, diabetes insípida, secreción de azúcar, bastantes complicaciones, hemorragias, anemia. O sea, todas esas complicaciones pasan. Esta es una de las más llamativas, el llamado eh, Takotsubo, en trastornos cardíacos. Y básicamente por el estado hipersimpático, que tiene, por la cantidad de catecolaminas que se liberan. ¿No? Se llama síndrome de Takotsubo. Takotsubo es frecuente, muchas veces simula un infarto de miocardio y no lo es, pues, no lo es, no lo es. Entonces, hablando de complicaciones, dijimos resangrado. Entonces, tenemos que evitar el resangrado como operándolo, operándolo. Porque el resangrado, pues, como le digo, ocurre en las primeras 24 horas. Es bastante frecuente. Entonces hay que evitar el resangrado. Después del cuarto día viene el otro problema, que es el vasoespasmo, o la isquemia cerebral tardía con vasoespasmo, isquemia cerebral tardía. El vasoespasmo hace hemiparesia, afasia, apraxia, mianopsia, negligencia motriz, etcétera. Para eso hay que hacer un tratamiento con dilatación de la zona que está con vasoespasmo. Nosotros nos ha dado bastante utilidad al verapamilo con bastante éxito. Usamos verapamilo intraarterial.
Se hace una arteriografía y se le coloca verapamilo. Verapamilo, eso lo hacemos. Ah, hay una secuencia tomográfica que se llama Perfutac. El Perfutac, o sea, una perfusión, pero así oscuro, miren ustedes, no llega sangre a esa zona. Está mal perfundida, es el Perfutac. Entonces, cuando se hace una perfusión a un paciente que tiene vasoespasmos, se ve estos problemas. Ah, ¿hay factores que predisponen al vasoespasmo? Sí, sí, sí. La cantidad de sangre, por ejemplo. Mayor cantidad de sangre, más vasoespasmo, un gran volumen. La hiponatremia, la hipovolemia, resangrado, hipotensión arterial. Realmente son predisponentes al vasoespasmo, pero el vasoespasmo se presenta de una forma bastante clara. El enfermo se opera el primer día, el segundo día está bien, el tercer día está más o menos, el cuarto día está con problemas. Pero nosotros nos adelantamos a eso. ¿Qué hacemos? Hacemos Doppler. El Doppler transcranial diario se hace a todo enfermo vascular. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que haga vasoespasmo es alta. ¿Ya? Entonces, con el Doppler lo detectamos, porque cuando empieza a aumentar la velocidad de flujo, está haciendo vasoespasmo. Inmediatamente que se le detecta el Doppler, con Doppler se da terapia hipodinámica y verapamilo, como ven ustedes acá, lo que se llama técnicamente, pues, angioplastía farmacológica. Eso es lo que usamos. Otra complicación frecuente de la hemorragia subaracnoidea es la hidrocefalia. La hidrocefalia tiene dos formas. Si el coágulo de la hemorragia subaracnoidea está en el tercer ventrículo y comprime los acueductos, acumula líquido cefalorrio, se pone una aguda, hidrocefalia aguda, más o menos en un 20% de casos. Generalmente, el paciente tiene hemorragia de la comunicante anterior. Generalmente. Como está en la línea media anterior, el sangra hacia atrás, llena de sangre el tercer ventrículo y el enfermo hace hidrocefalia aguda. Es usual eso. Entonces la hidrocefalia es una complicación. ¿Y qué hay que hacer? Pues hacer una ventriculostomía y colocar una válvula. Y en la hidrocefalia crónica también es frecuente, más o menos ocurre un 20% de casos. Es frecuente. Entonces tenemos que poner una derivación ventriculoperitoneal permanente en un 10% de casos. La causa es mala absorción, los poros de absorción se llenan de fibrosis por los eritrocitos que están allí, entonces no se absorbe, se acumula el líquido y hay que poner válvulas. Es otra complicación frecuente. También existen anormalidades de líquidos y electrolitos ahí por trastornos en el hipotálamo. Eso, cuando hay sangrado de la comunicante anterior, vemos estos problemas de hiponatremia, secreción inadecuada, pérdida de sal. Otra complicación también que vemos es las convulsiones, por eso tenemos que dar anticonvulsivantes. Generalmente usamos fenitoína para evitar las convulsiones. Ah, este es un flujograma de lo que hacemos en el REVA con relación a un paciente en el cual, como ustedes acá, se sospecha de hemorragia, ¿no? Uno sospecha de hemorragia, tomografía, si tiene angiotomografía, si es positiva, si hay aneurisma, pasa cirugía, pasa cirugía o hace arteriografía, ¿no? Para al final llegar a definir dos cosas, cirugía o tratamiento endovascular, ¿no? O sea, es el flujograma de tratamiento. Cuando hacemos diagnóstico y queremos ofrecer tratamiento, hay tres formas de tratar. Con clipaje microquirúrgico, o sea, con microscopio y con clips, para sellar definitivamente, con terapia endovascular, un coileado que se llama así, o simplemente observarlo, que muchos pacientes no quieren operarse, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No vamos a obligarlos a que se operen. Acá vemos con clips, miren ustedes los clips como cierran el aneurisma, y acá vemos con terapia endovascular, ¿no? Los coils, los stents que llenan la dilatación aneurismática, ¿ya? Entonces, para definir el tratamiento, tenemos que tener en cuenta la característica anatómica, la habilidad del que va a operar, riesgo-beneficio de las distintas alternativas y el estado del paciente, cómo está, o sea, cada enfermo es diferente, diferente.
Actualmente para nosotros los cirujanos, la microcirugía, pues radicalmente curativa, pero también tenemos que abrir la ventana a que hay tratamiento endovascular con stents que también va bien y que tiene menos complicaciones. Por eso hay que discutir cada caso. Por ejemplo, si viene un paciente con 92 años, con daño renal, con daño cardíaco, no se le ofrece una cirugía pues de 8 horas, 9 horas, ¿no? Lo primero, terapia endovascular. Si viene un joven de 40 años que tiene para vivir 30 años más, 40 años más, microcirugía, microcirugía. Entonces, realmente hay que pensar en eso, ¿no? Hay que pensar en qué es lo que le conviene a cada paciente. No, no es una receta así, no es no. Es el clipaje, ven ustedes, se diseca el valle silviano, se llega a la zona de la base del cráneo, donde están las arterias, se busca la zona que ha sangrado, acá está la craneotomía, y se le aplica el clip. Este problema cada vez es más frecuente. Es bien frecuente que haya pacientes con cefalea intensa, vómitos, o sin vómitos, pero cefalea y cefalea y cefalea. Y el neurólogo, el internista o el neurocirujano le piden resonancia con angioresonancia y encuentran aneurisma. Entonces tenemos un caso de aneurisma no roto, un aneurisma que es un hallazgo. Cada vez es más frecuente los hallazgos, cada vez es más frecuente los hallazgos. ¿Qué hacer? Aplicar pues nuestro más de 5 milímetros para esa cirugía, menos de 5 no. Acá se llama el FACES, en este caso, FACES, como ustedes acá, PHASS, FACES. Acá se toma en cuenta la población, la edad, ¿no? El tamaño, si hay una hemorragia previa, etcétera, para aplicar un puntaje. De acuerdo a eso se planifica la cirugía. Pero en general les vuelvo a recomendar, cada enfermo es diferente, cada enfermo es distinto. Existe otro caso que es también frecuente en emergencia de pacientes que vienen con el ojo caído, con tosis palpebral y con midriasis. Siempre pensar que hay un aneurisma detrás escondido que bruscamente ha crecido, miren acá, bruscamente ha crecido, golpea el tercer nervio y ¡plop! Inmediatamente se cae el ojo. Hemos tenido casos de enfermos con este tipo de problemas que han sido dados de alta, como nerviosos, que están guiñando el ojo, etcétera, etcétera. Es bien común. Hemos visto muchos casos así, en 12% de casos. La otra parte que quisiera mencionar son los aneurismas gigantes. Los aneurismas gigantes es un manejo controversial, pero el gigante da compresión, la masa. Entonces, la ventaja de la cirugía es que hay que sacar la masa, pues, ¿no? Ni modo, hay que hacerlo. Y sea, hay que hacer tombectomía, reconstrucción con clips y bypass. O sea, es una cirugía altamente compleja para poder ofrecer al paciente la mejor alternativa. Son patologías complejas. En los aneurismas gigantes, la terapia con endovascular ha tenido problemas porque a veces migra el trombo, se recanaliza, no hay la masa sigue haciendo daño. O sea, realmente lo usual en aneurismas gigantes es aplicar la cirugía para sacar la masa. Entonces tenemos acá el tratamiento de microcirugía directa, donde se abre el valle silviano, se llega a la zona del aneurisma. Tiene desventajas, bueno, ahí es. La más importante es la inexperiencia del cirujano. El cirujano tiene que estar experimentado y entrenado en esta microcirugía. ¿Ya? Acá tienen ustedes un aneurisma y su clipaje ahí. El tratamiento con COIS es endovascular. También se llama endocirugía. ¿Ya? Entonces, ustedes acá imágenes de coils en aneurismas. ¿Ya? En general se ve que hay menos mortalidad, la hospitalización es más rápida. Y lo que es importante, el tiempo quirúrgico es rápido. Entonces, se ha avanzado un montón con coils, bastante. Si el paciente justifica, se hace.
¿Para qué? Para ofrecerle pues el tratamiento adecuado. Es el uso de coils, o sea, filamentos delgadísimos con microcateterismo y sellar el aneurisma. Ustedes acá, sus esquemas, se colocan, hace coágulo y cierran, ¿no? El tratamiento endovascular o endocirugía. Se permite, pues, si es que lo permite la forma del aneurisma, ¿no? La terapia endovascular, pues, se ha multiplicado en estos días. Hay filamentos, mini balones, hay stents, y ahora estamos en la época del flow diverter, o sea, el diversor de flujo que soluciona muchos problemas. Hemos visto casos así con solución de problemas. Acá tienen ustedes aneurisma coileado, colocación de stent también para sacar el aneurisma. El uso del pipeline actualmente está en todo uso. Tiene ventajas, pues, el tiempo de anestesia. Es posible ver a los pacientes que están graves, están en bajo grado, pobre grado. Son pacientes que tienen hemorragia de grado 4, grado 5, ya les dije, de Hanniges, se benefician con ellos. Es una terapia que está avanzando, ¿no? Y hay que apoyarla, ¿no? Hay que apoyarla. Tiene sus desventajas, bueno, bastantes, pero la principal es que se va a necesitar retratamiento. ¿Por qué? Porque se ha visto, pues, que se vuelve a llenar en algunos casos, no en todos. Depende de la experticia del terapista endovascular, de su capacidad. Acá les voy a presentar, a grosso modo, ya lo van a ver con calma, ustedes parte de nuestra casuística. Tenemos coroidea, comunicante posterior, media, para clinoideos cavernosos, blister, todo tipo, ¿no? Todo lo que hacemos. ¿Qué es lo ideal para ofrecerle a un paciente vascular? Primero, un centro especializado de manejo, que por lo menos, que por lo menos opere más de 35 microcirugías al año. Nosotros estamos en 180 al año. 180 con proyección a crecer más. O estamos operando a 24 horas. Entonces, realmente, eso es lo que se hace. Preguntas, por favor. Preguntas. Hola.